relato aquí como compañera nuestra amiga de Aero, de la Organización de Emprendedores de la Región de Higgins, Maritza Muñoz. ¿Cómo está, Maritza? Hola, bien, bien. Un poquito de frío tengo hoy, sí. Un poquito de frío, si está calientito el estudio. Oh, yo tengo frío. Hoy además quería, pongan un redoble de tambores, póngale aplauso, póngalo todo, porque tenemos una eminencia aquí en el estudio de Radio Bienvenida. Quiero darle el saludo a don José Basualto, porque una eminencia. Él ha llevado el liderazgo y la batuta a nivel nacional por la lucha de la ley de artesanías en lo que es esta lucha a lo largo de Chile. Así que quiero darle la bienvenida a don José Basualto. ¿Cómo está, don José? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Un agrado estar por acá. Muchas gracias. También participante de Aero, ¿cierto? No todavía. Claro, vengo a través de Francisca Pizarro. Ella ¿Sí? me comentó y me invitó a esta Parte de actividad. la dirección ahí, la Fran, que la tuvimos el otro día con nosotros. Sí, ella es parte del directorio de Aero. De Aero. ¿Cómo ha estado, don José? Muy bien, muy bien. Regresando del norte hace unos 2 días, me encontré con este frío ya otoñal de Rancagua y este cambio de horario que se oscurece tan temprano, ¿no? Hoy no, es tremendo, pero acomoda mucho para los que se amanecen temprano. Amanece un poquito más, hay luz mucho antes. Don José, ¿cómo ha sido esta batalla? ¿Cómo ha sido esto que mencionaban, que nos decían en la pauta también, de que ha liderado de alguna forma decir la formalización de la artesanía en Chile, si se puede decir de alguna forma? Bueno, somos un grupo de dirigentes que llevamos bastantes años, yo creo algunos más de 30 años, pidiendo una ley, un marco jurídico para la artesanía chilena. Y estamos en eso. Yo soy representante de la Mesa de Artesanía de O'Higgins, una mesa histórica, una de las pocas que se ha conservado en el tiempo. Y estamos llevando adelante este tema de la ley de artesanía, que ahora está estacionada, digamos, en la Comisión de Hacienda. ¿En qué consiste esta ley de artesanía? ¿Qué es lo que quieren cambiar con esto? La ley de artesanía, lo primero es reconocer el oficio. Nos reconoce por primera vez como un oficio artístico y parte del patrimonio cultural de este país, que eso es muy importante, y nos da un marco jurídico, una norma, porque en el país no existía, como en otros países latinoamericanos, una norma específica para el área. ¿Existen ejemplos en otros países de Sudamérica? Creo que en cuando partimos este tema, el año 2006, 2008, éramos varios los países que no tenían ley. Hoy día creo que todos la tienen, menos Chile. Menos Chile. Somos los mejores de Chile. Sí. ¿Y qué tan duro ha sido? ¿A dónde han llegado? ¿Con quién han hablado? ¿Qué puertas han abierto? ¿Qué puertas se han cerrado respecto a esto? En tiempos contemporáneos, esto parte en los años 90, 91, 92, con un anteproyecto que se presentó luego de un enclave en Punta de Talca, con una organización que se llama Colping, la cual nos facilitó su equipo jurídico, y se elaboró ahí el primer documento, que nunca llegó al Parlamento. Ya. Porque el tema es que si no hay un mandato presidencial, estos proyectos de ley no aparecen en la... ¿No hay forma de poder legislarlo desde el Parlamento directamente o tiene que pasar por un decreto presidencial? Tiene que pasar por mandato presidencial, que es lo que ocurrió esta vez, y entra al Parlamento el 17 de octubre del 2023, a la Cámara de Diputados, donde estuvo ahí con participación de varios dirigentes y, bueno, de todo el mundo que tiene que ver con la artesanía. La universidad, biblioteca, el MAPA, Artesanía de Chile y grupos de artesanos, del cual acá en la región también estuvo bien representada por varios artesanos del Olol, de acá de Rancagua, que estuvimos presentes ahí haciendo algunas indicaciones con los parlamentarios de la Comisión de Cultura. ¿Existe no alguna norma, sino que alguna característica que podamos definir dentro, valga la redundancia, la definición de un artesano? Por ejemplo, ¿cómo distinguiría yo un artesano? ¿Qué características tiene que tener como para entrar en este nicho o en este grupo? Lo primero, como reconoce este proyecto de ley, es en la creación artística. Ya. O sea, una artesanía tiene que tener creación, ¿cierto? Tiene que tener un dominio amplio de las materias primas y herramientas, por supuesto. Y sobre todo el trabajo manual. Porque hoy en día se puede industrializar la artesanía, como lo que pasa con compañeros en Perú, en Bolivia, que nos tienen invadidos de productos con Ecuador, productos artesanales con denominaciones de origen nacional, que eso es muy grave. Entonces nos llegan productos de ellos que se venden en San Antonio, en Chiloé, y le colocan San Antonio, Chiloé.
Entonces muy raro y eso confunde al turista. Bueno, sin ir más lejos también el tema de la fabricación en China, Sí, que también llega mucho sí. ahí, dice Chile y atrás Made in China. Sí, claro, claro. Oiga, don Pepe, y ahora, según sus años de trayectoria, ¿es más difícil o más fácil ser artesano? Porque todos se catalogan artesanos, pues, y en Sí. teoría no son todos artesanos. Bueno, hemos tenido experiencias con fomento productivo en varias comunas, no voy a nombrar, donde tenemos reuniones y nos catalogan a todos como artesanos. Cuando llegué estábamos conversando con el amigo acá que el concepto de emprendimiento a nosotros no nos llega. De hecho, los artesanos nos han tratado de catalogar de pyme, ¿cierto? En algún minuto. Iba a traer un banderín de Cercotec, de cuando se origina Cercotec, que dice para la pequeña industria y artesanado de Chile. Y eso fue cambiando en el tiempo. Y hoy día prácticamente estamos fuera de esos márgenes de financiamiento y todo. Hay un discurso cuando lanzamos este tema de la ley que dice no somos ni pymes ni empresarios, ni emprendedores. Somos artesanos. Tenemos un rol distinto y queremos ser reconocidos como tales. Mira, qué tremendo el tema y qué chocante que haga ese discurso directamente y tomándonos de ahí. ¿Faltan espacios realmente dirigidos para los artesanos? Absolutamente. Una de las cosas que norma es la ley, ¿cierto? Lo macro, pero a nivel comunal son las ordenanzas. Y tenemos ordenanzas en el país con casi 400 o más de 400 comunas, en solamente 3 de ellas, que son Valparaíso, Coquimbo y Santiago Centro. Ya. Acá estamos también con un trabajo ahí desde el año 2015 intentando hacer la ordenanza de Rancagua, que viene a normar, por supuesto, y a separar espacios como zonas de protección artesanal. ¿Y en qué consistiría eso? Por ejemplo, ¿estaríamos hablando de ciertos locales específicos para el uso de artesanos de su organización? O espacios definidos, porque, por ejemplo, hay una organización rancagüina que es ARCA, que si se han dado cuenta en los paseos peatonales hay unos círculos Sí. donde son los espacios permitidos para los artistas, incluso el poste más cercano tiene conexión eléctrica para sus equipos. Es lo mismo que pedimos los artesanos, tener espacios definidos para nosotros. Pero los artesanos, disculpa, ¿los artesanos pueden trabajar todos los días o algunos días específicos? Porque obviamente tienen que estar en su taller. Ese es un gran tema. Ese es un gran tema, los artesanos. Por ejemplo, cuando vemos artesanos todos los días instalados, es difícil, porque, Made in China. claro, Sí. claro, porque en qué minuto produce. Exacto. Entonces tenemos que ir conjugando todos esos temas, por eso estas ordenanzas que vienen a normar todo eso, se llaman consejos regionales de artesanía o comunales de artesanía, para ir conjunto con la autoridad ir viendo eso, los espacios y todo eso. Don Pepe, ¿usted de dónde, o sea, su origen, su comuna de nacimiento? Rancagua. Rancagua. Sí, ¿Se sí. acuerda de la feria de artesanías que había donde hoy en día está el Servio? Ahí donde está Brasil. Brasil con... Ah, ya, sí, ¿Sí? sí. Bueno, fui parte de la organización de ese espacio. Por lo mismo se lo preguntaba, ¿qué pasó realmente con ese espacio? Lo que pasó con ese espacio, porque a veces nos dicen, hay alcaldes que nos han dicho, oye, pero tenemos este espacio para ustedes, y nosotros lo descartamos, porque la experiencia de lo que pasó ahí. La calle Brasil se corta, digamos, en el pasaje de los bomberos, lo comercial, y se salta al frente, ¿cierto? Pero el bandejón de acá queda lo que eran los tribunales. Y ese espacio eriazo prácticamente, que fue que rescatamos en algún minuto, claro, nos servía en Navidad, verano. Pero después las ventas se iban al tacho y terminábamos endeudados y terminábamos vendiendo en la Navidad para pagarle al municipio. Entonces era muy complejo. Ahora se está haciendo una plaza rodeo en la Alameda. Ahí no hay posibilidad de Ah. tener a los artesanos. Algunos de los artesanos están con la mirada de ese espacio. En realidad, cuando planteamos esto de la ordenanza, habían varios lugares, no para locales establecidos, sino que estos espacios de protección artesanal, que eran la Plaza Marcelino Champañat, ¿cierto? El mismo Paseo Independencia, la Plaza de los Enamorados, ¿cierto? Que también se podría dar o ir probando si esos espacios dan fruto, que hoy día en Rancagua hay muchos artesanos. Con el efecto de la Escuela de Orfebre de Coya, hay muchos artesanos, muchos orfebres. Entonces es complejo el tema. ¿Cuántos artesanos podríamos definir que hay en esta comuna? Aproximadamente, obviamente. No te sabría decir. ¿Habrá más de pero- 100? pero ¿Más hay- de 300? Sí, yo creo que hay un buen número de artesanos. Muchos de ellos con todas las deficiencias del sistema. O sea, o están trabajando en otras cosas o se van de la comuna.
Hay muchos compañeros que salen de la escuela que están en Valparaíso, en Santiago hoy día. Y si tuvieran que elegir un lugar específico en Eso. Rancagua, ¿qué lugar les gustaría elegir? No, hay... O sea, yo complicado. de cabeza iría a la plaza, no sé. Bueno, la plaza, estamos en la plaza con varias organizaciones que han tenido los artesanos, de City Arte, ¿Ya? que partió como una suerte de incubadora para que cada oficio se desprendiera, y en algún minuto los artesanos nos desprendimos de City Arte y formamos la G Ágata. Después tenemos Artífice, entonces hemos ido creando espacios y organizaciones para ver los espacios. Estuvimos en el Paseo de Independencia, al costado de la municipalidad un tiempo, que en algún minuto con algunos concejales veíamos como ahí instalar algo más permanente. Después apareció un proyecto, nos llamaban de fomento productivo de acá, que iban a haber una especie de carritos que se iban a instalar en la plaza, que iban a ser rotatorios. Hemos hablado con concejales del espacio del Paseo de Independencia al costado del Liceo de Niñas, pero hay que irlo viendo. Yo creo que ¿qué es lo primero? O sea, la ordenanza que norma o buscar espacio. La ordenanza pretendía eso, ir buscando en conjunto con el municipio. Pero sería los bonito, espacios. sería bonito tener uno o carritos o módulos ahí justo en la plaza, pero que con ustedes se vaya rotando. Sí, Con ustedes sí, mismos, sí, sí. para que tengan un espacio en el casco histórico. Sí, la idea es ir rotando, porque como comentaba, hay muchos artesanos ya en Rancagua, no solamente orfebres, sino que también en otros oficios, en distintas especialidades. Oiga, don Pepe, yo tengo una consulta. ¿El cobre que ustedes utilizan es chileno o es de otra? Eso es una paradójica pregunta. Me ha tocado conversar con ministros de minería o ministras de minería y lo encuentran bastante extraño. En el país del cobre, ¿cierto? Los artesanos chilenos que trabajamos con ese metal estamos comprando cobre chino, mexicano o alemán. Entonces es muy extraño. De hecho, en algún minuto tuvimos problemas para salir del país. Yo en algún minuto pretendí ir a ferias en Argentina y yo no podía porque mi materia prima no era nacional, no era chilena. Lo que pasa es que tampoco es tan extraño. Tiene que ver con un concepto de que nosotros nos dedicamos a la extracción y a la venta del mineral. ¿Pero por qué? Porque no existen empresas que se dediquen a la fabricación de la materia prima. O sea, entregamos la materia en completa en bruto, más no materia prima. Por ejemplo, en Chile no existen empresas intermedias después de la minera, quien venga y agarre los residuos y genere, por ejemplo, placas de cobre menores, cables de cobre o todos los sucedáneos o secundarios del cobre. Y es por eso que no existe en Chile una materia prima que sea para poder trabajarla. Que de repente ahí, ¿por qué? Porque también llega a ser cara. O sea, Sí. es caro lograr producir porque no hay tecnología. Entonces entramos ahí en un bucle grande que pasa en nuestro país respecto al emprendimiento y los empresarios. Por ejemplo, lo que pasa con el litio. El litio nosotros lo vendemos en polvo. No lo vendemos como mineral ya trabajado. Y después lo volvemos a comprar nosotros en batería, en pilas, quien lo produce, pero netamente porque no trabajamos y no tenemos la tecnología y nos falta también invertir ahí. Pero que es una paradoja que complicada que le ha tocado. Y solo por el hecho de que en Argentina tenía una feria, por ejemplo, internacional. Y si ustedes no trabajaban su materia prima, no podían participar. Claro, eso después se solucionó con acuerdos que establecía los porcentajes de materia prima más la producción. Entonces, claro, obviamente la obra era mucho mayor que la materia prima, entonces ahí podíamos hacerlo. En Chile sí existió manufactura de cobre. Yo soy artesano del año 94 y hasta el año 2010 nosotros comprábamos cobre Madeco. Mira. La manufactura de cobre que nace de Mademsa y Corfo. Mire, y lo mismo que pasó, yo creo que mucha gente después va a decir, oye, yo compré fierro en Huachipato. Claro. Que perdimos también ahí las manufacturas. Pero bueno, alguien dice que hay que ponerse como Donald Trump para poder proteger el mercado chileno. Sí. Ahora, ese tema de las materias primas es un tema profundo en el tema de la artesanía y está tratado en la ley, por supuesto, de protección a las materias primas, porque tenemos otro caso muy también paradójico que es el lapislázuli. El lapislázuli que hoy día están trabajando los artesanos chilenos peruanos. Porque el lapislázuli nacional ya la mina de Tulagüen se cerró hace bastante tiempo. Senagiomín ya la clausuró y no hay más lapislázuli. Mire. Y eso pasa con el mimbre, pasa con las lanas, pasa con la mayoría de las materias primas. Pura lana china. Sí, también. Sí. Pero precisamente hablando de eso,
es bueno la participación de repente de estos productos de parte, o sea, ya lo vimos, vuelvo y repito, con Huachipato, que debido a la baja del precio del acero chino, ellos ya no pudieron mantener su producción de materias primas ni de materias secundarias, pero dentro de eso también entra en el acto de decir, ya, yo compro chino, pero es más barato, la calidad de repente es similar. Para ustedes es muy diferente fabricar con, por ejemplo, con cobre alemán, con cobre argentino, con cobre peruano, con cobre chino, ¿y se nota la diferencia? Sí, se nota la diferencia, bueno, específicamente en los que martillamos cobre, Ya. que en la región somos 4 y en el país somos 9. O sea, así como hay problema con las materias primas, también hay extinción de oficios. Si no generamos cambio o escuela, el oficio se nos va de nuevo. Porque esto se perdió en la colonia, el cobre se pierde en la colonia y lo rescata nuestro maestro, que es don Raúl Sellery. Es complejo el tema de las materias primas, sí, sí. ¿Y cómo lo notan? O sea, ¿tiene mayor concentración? ¿Hace que el metal sea más noble? ¿Hace que sea más liviano, más meneable? En el caso de... Yo he ocupado solamente cobre mexicano y chino. Ya. Y la experiencia con el cobre chino, que es el de procedencia chilena, Sí. el que se va, ¿cierto? Porque Da una vuelta. Claro, se da una vuelta. Para se da venderlo una más vuelta, caro. Se da una vuelta, claro, ojo con todos los costos que implica esa vuelta. Sí, pues. Aranceles, impuestos, aduana. Yo tengo una factura que no la alcancé a traer. Una factura de cuando yo comenzaba a comprar cobre en los años 94, 95, de 7.500 pesos el kilo. Ya. Hoy día eso vale 25, 30.000 pesos el kilo. Por todos estos costos. Ahora, la diferencia que me hace ver tú, al martillar cobre, al dar volumen al cobre, el cobre chino se rompe. No resiste el impacto de constante martillado. Y ahí tengo que recurrir al cobre mexicano, Ya. que es de procedencia mexicana, de explotación mexicana. Entonces ahí es más complejo todavía el tema. Claro. No, Oiga, ¿y cómo lo hacen entonces ahora con la venta? ¿Cómo venden sus productos? O sea, ¿han aliado con el tema de online? Porque si no tienen dónde, ¿cierto? En la actualidad, ¿o tienen dónde? ¿Dónde exponer? ¿Dónde ¿Sí? vender? Bueno, muchos buscamos ferias dentro del país o fuera del país. Otros trabajan también un porcentaje en el oficio y en otras cosas, que es muy común en los artesanos. Y vía online o vía virtual también. Pues. Yo entrego a 3 tiendas, 2 tiendas físicas y una virtual. Ya. Entonces, O sea, hay que rebuscársela igual. hay que rebuscarse. Oye, Sí. si hay algún auditor que quiera hacer una pregunta, lo voy a hacer al más 569 50 29 15 92. Ahí preguntar. De hecho, yo tengo una pregunta. Los gitanos que venden cobre, estas ollas de cobre, ¿proceden de ustedes? ¿O No. ellos también hacen ahí su menjunje? Bueno, yo siempre pasan clientes y me dicen, ¿usted hace paila? Yo no hago paila. Entonces, otro ¿Ves? oficio. Yo creo que más de alguno se lo tiene que haber preguntado, ¿no? Es De hecho, hay como- la baila. Sí. De hecho, hay como muy buen vínculo con Sí. los artesanos que son gitanos. Ya. También los reconocemos y ellos nos reconocen y nos respetan. Qué Por lo bueno. menos los que martillamos cobre. Porque incluso llegamos a hacer a trabajar volúmenes más amplios y en desarrollo que ellos. Entonces también ahí se da y yo le comento a la gente, pero tenga ojo. Si ve que la paila es brillante, ¿cierto? Muy reluciente, no la compre. Porque eso es lo más probable que venga de China o venga de talleres que están en la quinta región, en Quilpué y en Santiago, que son hechos a torno. Entonces trabajan láminas de 0,8 milímetros, cuando la paila normal es de 2 milímetros, 2,5 milímetros. Entonces, y quedan muy pocos también artesanos gitanos que están trabajando. El último que tenía contacto era de Nancagua, y en el terremoto del 2010 y perdí contacto con él. No sé si seguirá trabajando o no, pero hubo un señor aquí en la Punta del Sol también, ¿Ya? un gitano que estuvo martillando harto tiempo ahí en la orilla de carretera, hasta que le colocaron estos cierres a la carretera y ya no era negocio, así se fue y emigró seguramente a otro punto del país. Buen dato. Yo no tenía Sí. idea cómo diferenciarla. Sí, si es opaca y pesada, cómprela. Si es delgadita, de hecho, un amigo de Santiago me va a traer una paila que compró a un gitano, entre comillas, ¿cierto? ¿Ya?
que andaba con estas pailas y en la primera fritura se le rompió, se le hizo un hoyito, así, tengo que repararse. Y son caras, además. ¿Ustedes saben ¿no? por qué son tan buenas las pailas de cobre, amiga Maritza? No. Lo que pasa es que Nunca he el tenido cobre, ¿ustedes saben por qué es tan importante el cobre en todas las producciones? Porque el cobre es uno de los mejores conductores del mundo. ¿Qué genera? Que la energía pasa de forma muy rápida y fácil a través de sus moléculas. Entonces, ¿qué implica? Que una sartén de cobre se te calienta mucho más rápido que lo normal. Entonces llegas a una temperatura más apta con el aceite, fríes más rápido y todo se cocina más rápido. Y además se enfría más rápido. Entonces, por eso lo hace tan simpática la sartén y también es más meneable y más duradera. ¿O no me puede corregir Sí, ahí? sí. Bueno, lo que conversábamos hace un rato, el cobre desaparece en este país, bueno, y en todo el mundo colonial hispano, en la colonia. Pero en esa época, esos 400 años que están como ocultos, ¿no? Sabemos Es muy poco. súper complejo eso que usted está Algunos mencionando. rescatamos la Quintral, o no sé, pero más allá no sabemos mucho. En el mundo, de hecho. Sí, sí. Desde la Revolución Francesa hacia atrás no se sabe nada. Sí, se pierde. Exacto. Y las cocinas, yo siempre digo, en los salones, ¿cierto? Todo era en plata, Mm. Sí. en la aristocracia chilena, pero tras bambalinas, digo yo siempre, en la cocina era todo de cobre. Todos los artefactos, desde el cucharón hasta los fondos, eran de cobre, por lo que comenta aquí el amigo. Voy a comprarme De hecho- una paila ahora. Y de Ah. hecho, por ejemplo, otra de las cosas que tiene el cobre, que fue descubierto, no descubierto, pero sí trabajado en mayor cantidad, el concepto con los microorganismos. El cobre mata todo lo que son microbios, bacterias, y tiene una capacidad que neutraliza y destruye el 99.9% de las bacterias. Casi como una marca de... Pero bueno. Sí. No, pero en serio. Sonó muy comercial. El cobre tiene eso, de hecho se Sí, hicieron, durante la pandemia se hicieron muchos mesones de cobre con una aleación con poliuretano que permitía que no se ensuciaran. De hecho, certificaban a través de eso. Y de hecho salió hasta algún gel con polvo de cobre, los calcetines con cobre, ¿no? Un Sí. montón de cosas. Y, Sí. así que no es solamente el metal que la gente lo ve, sino que tiene un montón de usos. ¿O no? ¿Qué es lo más llamativo que ha hecho en cobre usted? O Bueno, lo que usted recuerde. Bueno, yo tengo una línea bastante específica de rescate de piezas coloniales. Y lo otro es piezas como contemporáneas, como copas, con la aplicación de toda la simbología rupestre de la zona. En el año 2002 comenzamos un viaje con el apoyo de Carmen del Río y la gente de CONAF a la Reserva Ciprese, donde hay 9 sitios arqueológicos. Desconocido hasta ese minuto, habían 2 fotos, Carmen del Río tenía 2 fotos y Blanca Tagle tenía como 3 de esto, y Tato Drago también tenía algunas. Y nos embarcamos en una aventura ahí con CONAF, donde hicimos como 4 o 5 expediciones, un grupo de artesanos, artistas a la reserva, a bajar estos símbolos. Así que eso es la simbología que yo ocupo hoy día. Ahora, eso yo lo he ampliado a otras regiones, estoy en Antofagasta ahora instalado, entonces ahí también estamos visitando sitios arqueológicos, Chucchú, el Médano y todo ese tiempo, para llevar copas, ¿cierto?, al cliente de Antofagasta, pero con su iconografía. Oye, qué tremendo. Pero, por ejemplo, porque ya son muchos años dentro del rubro, y se lo menciono porque yo siempre recuerdo, mi papá era florista hace muchos años, y siempre me acuerdo que una vez, no sé, llega alguien y dice, ¿sabes qué? Quiero un arreglo para mi esposa con 100 rosas y un tremendo arreglo. Y de repente llegan clientes. ¿Le ha llegado algún cliente que diga, ¿sabes? ¿Me podría hacer esto, por favor? Bueno, me pasó en el Hotel Termacauquenes, ¿Ya? donde un turista francés quería porque hacíamos una demostración como de la lámina cortada en círculo, que de ahí parte todo el proceso, y como avance en esa toma, ¿cierto? Como la forma Opá y la más cerrado. Y el tipo quería una pieza que yo no la vendía porque era parte de lo que yo iba a terminar en algún momento. un tiempo más. y él quería eso y se llevó eso. Mire. Una pieza inconclusa, porque él decía, yo puedo llevar una tetera tuya, ¿cierto? Una olla tuya, pero yo quiero llevarme ese objeto. Porque ese no lo va a tener otro amigo allá en Europa. Qué Oiga, tremendo. don Pepe, eso quiere decir que igual los artesanos se van en constante movimiento, porque ha nombrado varios lugares donde ha asistido. Sí, los artesanos somos, creo que
así como con los arrieros, creo que los últimos grupos humanos transhumantes, que estamos en constante movimiento a través del país, nos conocemos, nos reconocemos los que siempre andamos. De hecho, ahora en la fiesta Guasa, que yo no voy a estar, ya sé que un amigo de Temuco va a estar, entonces vamos a ir a visitarlo, y uno se va encontrando y es una familia. O sea, uno llega a un lugar y está la casa del otro artesano, donde es recepcionado y todo el tema. Y además porque son poquitos. No, a veces no tampoco, somos un buen número de artesanos. Hay un sistema de registro del Ministerio de la Cultura que tiene cerca de 3.000 artesanos ya registrados, pero hay otro de INDAP que tiene cerca de 6.000. Nunca hemos sabido cuántos somos en realidad. Hablamos de 10.000, 20.000, 30.000, no sabemos exactamente. Y hay fondos cuántos. concursables también para los artesanos, siempre y cuando estén inscritos como artesanos. Pues. Claro. Bueno, tenemos los fondos del Ministerio de la Cultura, ¿cierto? Específicos para las áreas, para distintas áreas, y se puede postular a la feria y todas esas cosas. O sea, cómo salir del país también. Mire, oiga, don Pepe, se nos pasó el tiempo volando. Por favor, diríjase a los auditores de Radio Bienvenida, despídase, diga lo que usted quiera. El micrófono es suyo antes de irnos a nuestra pausa comercial de la radio. Bueno, agradecido de este espacio, agradecido de la organización de emprendedores. Los artesanos nos reconocemos mucho como emprendedores, ya lo había comentado, pero saludar a la comunidad de Rancagua, de la región, creo también bienvenida, ¿no es cierto? Y a los artesanos y artesanos de esta región. Que pongamos toda la fuerza, toda la esperanza que esta ley se viene. Así que muchas gracias por la invitación. Oye, muchas gracias a don José Vaso Alto, un gran luchador por la